tardes a todos, Dios les bendice. Sean todos bienvenidos a este tiempo de día de entrenamiento. Muy bien. Hoy es día de entrenamiento, no de entretenimiento. Y bueno, es algo que tú y yo debemos de estar practicando siempre. El venir aquí a este tiempo, a esta plataforma, es equiparnos más de la voluntad de Dios. Son temas más profundos de los que estamos viendo en este tiempo. Y ahorita, mis hermanos, estamos con el tema de autoridad espiritual. Para aquellos que nos siguen o nos miran en diferido ahí en la plataforma de YouTube, te invitamos a que tú también te suscribas y que nos acompañes en estas clases, en estas enseñanzas que Dios nos está instruyendo. Bueno, quiero invitarles, mis hermanos, a que abramos la escritura. Vamos a la cita de Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Y bueno, antes de iniciar con este nuevo ejemplo o este otro ejemplo de casos de rebelión en el Antiguo Testamento, quiero compartirles un poco o recapitular un poco de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué se les quedó presente de lo de la semana pasada a ustedes? Alguien que me diga. A mí se me quedó presente esto, pastor. A ver. Que aunque las autoridades se puedan equivocar, nosotros no somos nadie para faltarles el respeto o para criticar. Muy bien, muy bien. Aunque las autoridades se puedan equivocar, nosotros no somos nadie de faltarles al respeto. ¿Y cómo les faltaríamos al respeto, Carlos? ¿A las autoridades? Sí, cuando una autoridad se equivoca. ¿Cómo uno le falta el respeto? No haciéndoles caso, hablando de ellos. Hablando de ellos o cuchillándose, ¿verdad? Mira, ya se equivocó. Cuidado, ¿cómo? Cuchillándose. Mira, ya, ándale, como ahorita ya me equivoqué. A ver, pues siempre se equivoca. Entonces, el fracaso de una autoridad delegada pone a prueba la obediencia, ¿verdad? La obediencia de aquellos que están bajo autoridad. Y mi hermano, bueno, nos equivocamos, cometemos errores como seres humanos, pero no siempre nos debemos de estar justificando tampoco de este lado. Debemos de mejorar siempre, ¿verdad? ¿Para qué, mi hermano? Para que el día de mañana podamos desarrollarnos en otros y también podamos servir a Dios con excelencia. Lógicamente que hay quienes cometen errores gravísimos, ¿verdad? En el caso de Noé, cometió un error muy grave y no fue ejemplo a sus hijos, tanto así que su hijo pues se burló de él, se burló de la autoridad. Y en este tipo de pruebas Dios pone a prueba la obediencia a la autoridad. Vemos cómo su hijo Nadab no lo honró, no lo honró como debiera hacer y descubrió su desnudez. Muy bien. Algo que también vimos, mis hermanos, que me quedó presente, en la obra de Dios nadie puede servir a Dios con un espíritu de anarquía. En la obra de Dios nadie puede servir a Dios con un espíritu de anarquía, y anarquía es igual o significa, es la ausencia total de honor. Es la ausencia total de honor. ¿Sí? Cuando yo sirvo de esa manera y no honro a la autoridad que me está dirigiendo, hay una ausencia total de honor y reconocimiento hacia esa autoridad. Entonces, algo que tenemos que tener bien presente, mire, mi hermano, la realidad es que usted y yo venimos de una vida ingobernable, de una vida rebelde, de una vida en la cual no nos gustaba que nadie nos mandase, no nos gustaba que nadie nos gobernara. Entonces, desde el momento que recibimos a Cristo, Él es nuestro Señor. Ahora el que manda es Él, pero yo debo de entender esto. Y Él también me ha delegado una autoridad para yo ser autoridad, ¿dónde? Para yo ser autoridad, ¿dónde? En la casa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de su mujer. Entonces, mi hermano, si yo quiero verdaderamente aprender lo que es autoridad, yo tengo que conocer a Dios, yo tengo que conocer a Cristo, y es lo que estamos haciendo en este tiempo, en esta plataforma o en esta enseñanza que se llama autoridad espiritual.
vemos esos ejemplos de casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Bueno, ya vimos la caída de Noé, ya vimos la caída de Adán, cómo ellos erraron al blanco, y ahora vamos a ver, mis hermanos, a los hijos de Aarón. ¿Quién eran los hijos de Aarón? Estamos en Levítico ya. Nadab y Abiú. Muy bien. Vamos a ver este caso, este ejemplo, mi hermano. Quiero invitarles a que me acompañen a la escritura, ahí en el capítulo 10, verso 1 al 3. Bienvenido, Alfonso. Antes llegas y nos saludabas, ¿no? Y nos saludó, ¿verdad? Se cree mucho porque viene de Toluca. Muy bien. Vamos a darle lectura, mis hermanos. Voy a leer el verso 1, ustedes leen el verso 2 todos juntos y nos unimos en el verso 3. ¿Qué les parece? Dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que él habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Muy bien, aquí yo tengo una pregunta, mi hermano, ahí en el pizarrón. ¿Por qué fueron quemados Nadab y Abiú? ¿Por qué? Porque hicieron lo que no les mandaron. Porque hicieron lo que no les mandaron. ¿Qué más? Porque veían que su papá lo hacía y ellos dijeron, pues yo también lo puedo hacer, y ellos quisieron hacerlo mismo. Ándele, porque dijeron: es fácil, pues si mi papá lo hace, yo ¿por qué no lo voy a poder hacer? Pero no se les pidió que le hicieran eso. Ajá, no se les pidió que lo hicieran. Mi hermano, usted y yo hemos caído en esa actitud voluntariosa, donde no nos han mandado a hacer algo, aunque las cosas sean a lo mejor buenas, pero no nos mandaron a hacerlo. Entonces, cuando nosotros caemos en una actitud voluntariosa, erramos al blanco y ofendemos a la autoridad. Porque, mi hermano, diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Aunque las cosas para mí, yo digo, bueno, esta agua la voy a mover, al fin mi papá la mueve, mañana la va a mover, hoy la voy a mover por él, le voy a echar una manita, ¿verdad? Y le echa la manita, pero su papá no lo mandó a hacerlo. Entonces nos adelantamos a cosas que no nos mandan a hacer, ¿verdad? Y quiero decirte, como respuesta, mi hermano, también yo lo que tengo aquí anotado, porque Aarón, su padre, era el sacerdote. Ellos no eran los sacerdotes. Aarón, su padre, era el sacerdote. Dios lo había puesto y él era el jefe. Él estaba en todos los asuntos del servicio de Dios. Sus hijos eran simplemente ayudantes que servían junto al altar obedeciendo órdenes de su padre. Ellos nada más servían al altar. Mi hermano, nosotros podemos caer en el error, aquí hoy llevándolo a la actualidad, en la obra de Dios, y hacer cosas que no nos mandan a hacer, ¿verdad? ¿Cómo qué podemos hacer, mi hermano, aquí en la obra de Dios? ¿Cómo qué, o en qué la hemos regado? Por así decirlo, ¿en qué la hemos regado? Dígame un ejemplo, algo que usted ya haya vivido, una experiencia que usted ya haya tenido. Mire, mi hermano, luego caemos en el error, en algo a lo mejor tan sencillo. Podemos caer en el error de hacer algo, como, ¿qué le puedo decir? Algo que a lo mejor dice, bueno, esto no es para tanto como para que me llamen la atención. Algo que yo puedo hacer es, no sé, ¿cómo no se me viene la idea?
Yo estoy pensando en mí, a lo mejor yo cuando cometí un error con los pastores que yo tuve y la experiencia que yo tuve con ellos, a lo mejor yo cometí el error de abrir el templo, llegar temprano y abrir el templo, ¿verdad? O abrir el estacionamiento. En la iglesia donde nos congregábamos, mi hermano, había 2 estacionamientos. Luego uno llegaba temprano y abría el estacionamiento. En una ocasión ese estacionamiento ya no se podía abrir. ¿Por qué? Porque hubo algún problema legal. Entonces ya no se podía abrir, pero uno no sabía, ¿sí? O luego muchas veces en las misiones, mi hermano, cuando íbamos a las misiones, llevábamos gente que no teníamos que llevar. Gente que no teníamos que llevar nada más para cubrir un hueco o para cubrir un lugar. Entonces caíamos en ese error y llegaba el momento que, bueno, ya después se enteraba la autoridad y decía, ¿y por qué fue él? ¿Quién te dijo que lo llevaras? En una ocasión un hermano llevó hacia a una persona nueva y esta persona nueva casi se chamucó ahí en la camioneta. Y luego ya lo quería golpear al que iba manejando, iba discutiendo en la camioneta. Y mi hermano, pues son cosas que a lo mejor ahorita a nosotros no nos ha sucedido, pero algo muy sencillo, pues yo puedo delegarte algo y tú a lo mejor hacer otra cosa de lo que te delegué. O cambiar los muebles de lugar. Ándale, cambiarlo. Decir, a mí no me gusta ese mueble ahí como lo puso el pastor, lo voy a poner ahí atrás. Algo tan sencillo, ¿verdad? Y mi hermano, en ese tipo de situaciones es probada tu obediencia. Recuerden que nosotros, mi hermano, aquí venimos a aprender lo que se nos enseña. A lo mejor es mejor sugerirle al pastor, oiga, pastor, ¿por qué no mejor le sugiero? ¿Por qué no mejor ese mueble lo pone de aquel lado? Mire, yo siento, o yo creo que se vería mejor, ¿verdad? Algo así. Entonces ya vino con la autoridad y ya presentó usted una propuesta, ¿verdad? Pero no actuó usted en su voluntad. Entonces, mi hermano, estos hombres, Nadab y Abiú, actuaron en su voluntad. Dice la escritura, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. El incensario era ese recipiente donde ponían el incienso y lo quemaban. Y ese recipiente, cuando lo quemaban, mi hermano, era como una ofrenda agradable delante de Dios. Pero Dios no había pedido esa ofrenda o ese sacrificio. El único que podía hacer eso era el sacerdote que Dios había constituido para el servicio de presentar ese incienso. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y lo ofrecieron delante de Jehová. Y ahí dice, fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y aquí estamos hablando de Dios, que Él nunca les mandó. O sea que Dios hablaba con Aarón y le decía, hoy quiero que presentes incienso. Hoy quiero que vengas con tu incensario y presentes olor grato delante de mí. Hoy también era, ¿cómo se dice? Los especies eran de diferentes tipos. Diferente tipo, ya bien específico, ¿cómo se llaman los aromas o las hojitas que le echaban? Tenía que ver todo eso, ¿no? Pero aquí lo que sucede era la desobediencia, cómo ellos actuaron sin pedir permiso. Y además ellos no eran los indicados. Miren, mi hermano, aún nosotros en la obra de Dios, cuando nosotros llegamos a la iglesia donde se nos permitió predicar, el pastor siempre nos decía con un mes de anticipación, te vas a pasar al frente y vas a compartir un mensaje. Pero ¿sabes qué? Me vas a traer tu título y tu estructura de tu mensaje, de qué vas a hablar. Porque, mi hermano, cuando uno se para aquí al frente, o aún cuando uno dirige las alabanzas, mi hermano, la adoración a Dios, tú estás presentando adoración a Dios. Número 1, a Dios, y número 2, estás ministrando a la iglesia.
¿Y yo cómo debo de presentarme, mi hermano, cuando yo me paro aquí enfrente? ¿Cómo me debo de presentar? ¿Con las manos hacia? Limpio. Limpio delante de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para que esa adoración que le estamos dando a Dios o esa instrucción que le estamos dando al pueblo sea la indicada que el pueblo necesita. Entonces nos pasaba él por el colador, este pastor nos pasaba por el colador y nos decía, ve, y nos corregía. Y por eso, mi hermano, cuando usted pasa acá al frente, hacemos lo mismo, traemos esa escuela, porque mi hermano es una responsabilidad para quién, para el que está aquí, va a pasar al frente y va a decir lo que él quiera, porque luego muchas veces usamos un texto como pretexto, porque rima y porque se oye chido, y ya decimos, no, pues esto se oye bien, se acomoda aquí, pero ¿qué dice el contexto? Si se dan cuenta, mi hermano, cuando yo comparto los días martes, hasta a lo mejor usted puede decir, oiga, ¿y el pastor por qué otra vez se vuelve a su tema? Porque yo llevo una secuencia. Y les digo, por ejemplo, hoy compartí del Salmo 23 y les digo, ahorita vamos a ver la segunda parte. Y yo casi me aviento 3/4 de hora hablando. ¿Por qué? Porque llevo una secuencia, no me salgo de allí. Ya lo estudié, ya vi qué es lo que le voy a compartir a la iglesia y de ahí voy, en una línea, ¿verdad? Y no estoy de chile, de mora y de dulce, porque si no, entonces ya no sería, aunque nosotros nos vamos al resto de la Biblia usando las concordancias de la escritura. Muy bien, entonces, mi hermano, aquí estos hombres, a Nadab y Abiú, ofrecieron esto que no les mandaron a ofrecer, y salió fuego de delante de Jehová. Estoy en el verso 2, y los quemó y murieron delante de Jehová. Fíjese las consecuencias, mi hermano, murieron delante de Jehová. A ver, aquí tengo un escrito, dice, Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente. Él nunca tuvo la intención. Nunca le dijo a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? Tú eres el sacerdote y cuando tú te llegues a enfermar, tus hijos van a hacer lo que tú haces. Él nunca tuvo la intención de decirle, si tú no estás por cualquier circunstancia, tus hijos van a presentar incienso, van a venir con su incensario y van a presentar olor grato delante de mí. Nunca Dios tuvo la intención de que sus hijos sirvieran independientemente, sino que los puso bajo autoridad de su padre. Fíjese, mi hermano, aquí en este caso, como hijos, mi hijo puede tener toda la confianza conmigo, pero en mi casa, en la obra de Dios es muy diferente. En la obra de Dios, no sé si han escuchado ahora a mi esposa. Mi esposa no me dice aquí Osvaldo. ¿Cómo me dice? Pastor. Aquí, hermanos, no porque yo sea el superhéroe, no, sino porque así es el orden de Dios. Me gusta cómo aún la mamá de mi padre espiritual dice, él es mi pastor. Él es mi pastor. Su mamá lo reconoce. En la casa él es mi hijo, pero aquí él es mi pastor. Eso es bonito, mi hermano, reconocer a la autoridad. Y no porque yo sea el hijo del pastor o la mamá del pastor voy a hacer lo que yo quiera con las ovejas, o voy a hacer lo que yo quiera aquí en la obra, mi hermano. Porque cuando uno cae en la familiaridad, truenan las cosas, y por eso Dios nunca puso a sus hijos para que sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. Otra pregunta, ¿qué significa fuego extraño? Mezclar una, bueno, por ejemplo, mezclar así cosas del mundo, por ejemplo en un baile, de las cosas del mundo, y aquí no le agrada, por decirlo, meter que sería una cosa del mundo. Sí te entiendo, y ahorita ya me diste una idea. Como por ejemplo, cuando yo fui concierto cristiano, el pastor quería alcanzar a los objetos, a los puntos,
Y entonces la hermana del que era pues así de líder puso unas veladoras, puso para que se viera bonito, pero nunca le dio permiso al pastor y el pastor se enojó. Y eso era, para ellos es una invocación a los espíritus. Sí. Para su cultura ellos tienen conocimiento de esas veladoras y ¿cómo se llama? Se llaman espíritus y por la hermana Luisa. Miren mis hermanos, eso está bien tremendo ya en la congregación. A ver, ¿me ibas a decir algo? Es como, el juego extraño es como algo que Dios no pidió, es como algo de rebelión, que se están rebelando contra él, como que ellos están haciendo lo que ellos quieren. Ajá. Y es como lo que hizo Satanás también, es lo que él quiso porque él pensó que él podía hacerlo. Porque él pensó que lo podía hacer. Porque en su mente dijo, yo también puedo, sí, Yo también me puedo poner al nivel de Dios. Ajá. Aquí históricamente lo que pasó con ellos es que la orden era que el incensario y todo fuego que se prendía dentro del altar tenía que salir del fuego que estaba afuera del altar de bronce, de ese mismo carbón, de ese mismo fuego, y que nunca se apagara. Esa era la orden, que el candelabro siempre estuviera prendido, pero el fuego que se tomaba era del altar, de los sacrificios. de los sacrificios, o sea, ya era un fuego, vamos a decir así, purificado. Y estos chavos lo que hicieron fue prendieron su cerillito y dijo, ¿a qué voy hasta allá? Si se apagó aquí el incensario, aquí lo prendo y ya. Y eso delante de Dios fue un fuego extraño. Y sí, de acuerdo a la aplicación, como dice el hermano Alfonso, es una mezcla y tiene mucho que ver con lo espiritual y es de mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros debemos guardarnos, ahora como hijos de Dios, guardarnos, abstenernos de lo que implica el mundo. Estamos en el mundo, vivimos aquí, pero en la medida que depende de mí, yo tengo que mantenerme apartado para Dios. Muy bien. Miren, algo que hacemos mis hermanos y a lo mejor nos causa risa. Ahorita en los medios de comunicación vemos los TikToks y uno se está riendo de las tonterías que dicen cuando hablan de la iglesia. Eso es ofrecer fuego extraño, mi hermano, porque de aquí salen los hijos de Dios de la iglesia y se presentan allí y empiezan y Dios no es una burla, mi hermano. Dios no es un juego. Entonces yo tengo que ser serio porque la gente nos ve como una burla y dice, no, esas son de mentiritas. Eso, mi hermano, es como presentar fuego extraño delante de Dios. A Dios no le agradan esas cosas. Yo la verdad no ni los veo, mi hermano, no me gusta. No me gusta cuando están a lo mejor personas hasta con una alabanza riéndose de la alabanza o burlándose de la iglesia de un cristiano, de un hijo de Dios. Eso está mal. Porque dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De hecho, ni siquiera podemos hablar mal de un hijo de Dios en la congregación, en los medios de comunicación, hablar mal de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo, y hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de Cristo y hablamos mal del cuerpo, y yo soy parte del cuerpo. Entonces, ¿dónde queda la verdad? Si yo dejo de ser columna y baluarte de su verdad. Entonces aquí, mi hermano, como vemos, presentar fuego extraño significa ofrecer sacrificios a Dios sin recibir órdenes. Ofrecer sacrificios a Dios sin recibir órdenes. Yo puedo ofrecer un sacrificio a Dios sin recibir órdenes, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo ofrecer un sacrificio a Dios? Miren, mi hermano, si un día Dios te equipa con palabra de profecía, escúchalo bien, si Dios te equipa con don de sanidades, mi hermano, con los dones, uno tiene que ir con el pastor. ¿Cómo ve? Dios acaba de darme una palabra, o Dios me dio interpretación de lenguas. Dios me está dando lo que está diciendo el hermano, yo lo estoy entendiendo, pastor. ¿Cómo ve? A ver, ¿qué entendiste? Porque si tú sueltas la palabra,
a lo mejor la iglesia todavía no está preparada para recibir esa palabra. Y hoy en día, mi hermano, hay muchos hermanitos que les dicen, usted va a ser pastor, ¿verdad? Y ellos piensan que ya va a ser pastor de la noche a la mañana. Mi hermano, está bien, es una palabra que te está dando Dios, pero necesitas prepararla. Necesitas, número uno, tener un encuentro con la autoridad, conocer a Dios, conocer lo que Dios te está enseñando en su palabra. Porque por eso Dios puso a las autoridades para edificar a los santos, y los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio. Y no podemos creernos o inflarnos en ese momento. Entonces la palabra que tú le vas a dar al hermano, lejos de ayudarlo, lo vas a perjudicar. Entonces dice la escritura, no pongas a un neófito, porque puede caer el lazo del diablo y se puede envanecer y caer en el lazo del diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque lejos de que la palabra sea de bendición, va a tambalear a la iglesia. Entonces, mis hermanos, todo tiene que pasar por un colador, todo tiene que pasar por la autoridad, y la autoridad le tiene que decir a Dios, Señor. Y ya después la autoridad, si hay una palabra y el hermano se está perfilando al ministerio y tiene un llamado de parte de Dios, entonces suelta la palabra. ¿Por qué? Porque está en un camino de madurez y lo va a entender bien en su corazón. Y lejos de envanecerse, hasta va a servir más. Muy bien. Sí, quiero mencionarles, mis hermanos, que esto del fuego extraño tiene que ver con la adoración. El incensario representaba las oraciones en el altar, y es una forma de cómo nos presentamos nosotros delante de Dios. Entonces, cada que venimos y traemos un servicio para el Señor, debemos haber pasado ya por ese fuego purificador. Yo debo tener una vida íntegra delante de Dios. Esto no quiere decir que yo no falle, ¿verdad? Cada que a mí me toca dirigir la alabanza, que me toca dar una enseñanza, que me toca compartir con los niños, cualquier servicio, decía Vivi en la entrevista del domingo al pastor que algo importante dentro del cuerpo de Cristo es servir, y es verdad, y a Dios se le sirve bien, porque de otra forma, ahorita porque estamos en la misericordia y en la gracia, pero si no seríamos consumidos como estos muchachos que nos presentamos al altar con la intención de dirigir al cuerpo de Cristo, a la congregación, a la presencia de Dios. Yo tengo que traer un fuego, aquí se llama fuego extraño. Entonces, ¿cómo se llamará el que no es extraño? Un fuego aprobado. Yo debía haber pasado ya tiempo en la presencia de Dios, desde que estoy seleccionando mis cantos, o sea, una intimidad con Él, que yo vengo directo de su presencia como ese altar del sacrificio, y vengo a encender también el fuego de los que estamos aquí. Muy bien, gloria a Dios. Así como lo que está diciendo, en ese caso, ¿qué se hace? Haga de cuenta que usted, como usted dice, ya estamos en la gracia, ¿se perdona eso? ¿Qué consecuencias trae? Muy bien, mira, en el caso de Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego, porque Dios en aquel entonces así trabajaba. El que desobedecía, ¡pum!, pelas. En el caso nuestro, mi hermano, nosotros, como te decía, no recibimos las bendiciones de lo alto. Se estanca nuestro proceso. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil ofrecer sacrificios que no se nos han pedido. En el caso nuestro, en el caso de Nadab y Abiú, ahorita en este ejemplo, yo puedo ofrecerle a Dios cosas que no se me han pedido, ¿sí? Yo puedo ser voluntarioso y adelantarme al pastor siempre, ¿sí? Espérate, brother. Es más, hay quienes que si no se les enseña bien, al rato ya se sienten hasta más que el pastor, ¿sí me entienden? Y mi hermano, esto yo te lo digo de 20 años que yo tengo caminando con el Señor, porque a mí muchos hermanos en muchas conferencias se me acercaron diciendo, tú vas a servir a Dios. Cuando yo llegué a la iglesia me dijo un pastor, tú vas a servir a Dios y va a ser tan grande lo que tú vas a hacer para Dios. Y mi hermano, yo no me inflé nunca de eso. ¿Sabes por qué nunca me inflé? Porque siempre he servido a Dios limpiando
la iglesia, agarrando la escoba, nunca he perdido los pies de la tierra. Entonces nunca me ha interesado el que me digan pastor o cosas así, no me interesa. Yo lo que soy, puedo decir, yo soy un siervo inútil. Y lo que tú me has mandado es lo que yo he hecho, Señor. Yo estoy agradecido de donde tú me rescataste. Que a mí nunca se me olvida de donde tú me rescataste cuando yo no tenía nada, cuando yo había perdido todo. Ese primer amor no se ha ido, mi hermano, al contrario, debe de crecer más y más y más. Y nada de lo que Dios nos va a ir impresionando en el camino, nos va a ir impresionando. Va a llegar el momento que vamos a tener una solvencia hasta económica grande, mi hermano, pero uno no puede perder los pies de la tierra. Porque Dios no está peleado aún ni con las riquezas. Él es el dueño del oro y la plata y Él quiere bendecirnos, pero primero quiere ver que tú des sacrificios, pero de obediencia, no sacrificios de rebelión, de rebeldía, porque Él no aprueba eso. Entonces cuando estos hombres cometen ese error, vemos aquí que la obra de Dios fluye y es bendecida cuando los que están bajo autoridad están coordinados con la autoridad y la obra de Dios. Los que están bajo autoridad, la bendición de Dios fluye y fluye y fluye porque estos están coordinados con la autoridad y con la obra de Dios. Siempre están preguntando, como Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Dígame, Señor, dígame, pastor, ¿qué quiere que yo haga? Pero muchas veces nosotros como pastores, mi hermano, no les decimos, oye hermano, sí me gustaría que me vinieras a apoyar. Mira, ahorita tengo un proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer. No les decimos, pero tampoco ustedes preguntan. Entonces debe de haber iniciativa propia, iniciativa a ver, pastor, dígame qué hay que hacer, porque la verdad yo ya me estoy entumiendo aquí. Yo necesito hacer algo para la obra. Yo sé que tengo que predicar el evangelio personalmente, pero aquí hay cosas que hacer, ¿verdad? Y siempre en la obra de Dios debemos de mejorar. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vemos aquí también, como conclusión en este ejemplo, si lo quieres apuntar, todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad, todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad, ofrece fuego extraño. ¿Qué es tener un encuentro con la autoridad? Lo que le estoy diciendo. Dígame qué quiere que haga. Yo crecí también espiritualmente con un pastor, mi hermano, que este hombre te decía cómo tenías que hacer las cosas. Algo tan sencillo como cerrar la puerta. Te enseñaba con bolitas y palitos. Mira, hermano, yo cuando cierro la puerta, primero agarro esta hoja y le hago así. Y luego subo el seguro. Y luego ya cuando está el seguro, me salgo y cierro la puerta y meto la llave. Y yo decía, oye, ¿qué onda? Pues, que estuviera yo tonto. Pero él lo hacía así, mi hermano. Porque hay quienes agarraban la puerta y la azotaban. ¡Pam! O sea, mi hermano, y si no sabemos saber cuidar las cosas, ¿cómo vamos a cuidar a la gente? Cosas tan sencillas, tan prácticas. ¿Por qué, mi hermano, nos enseñan? Porque nosotros venimos de una vida desordenada. Entonces no recogíamos ni la ropa de nuestra casa. Cosas tan sencillas, mi hermano. Entonces aquí venimos a educarnos. Y él es así, siempre. Y bueno, eso, mi hermano, a la larga da fruto. A la larga uno empieza a hacer las cosas con excelencia. Y empieza a amar las cosas. Él le dolía tanto, mi hermano, que rayara el niño en la pared. Porque ellos pintaban las paredes, compraban todo, o sea, de lo que entraba a la iglesia. Pero ellos no contrataban a pintores, lo hacían ellos mismos. Entonces dice, mira hermano, yo sé lo que cuesta pintar una pared. Yo sé lo que cuesta. Él se ponía su traje de albañil y albañilear. Él paliar, cargaba los costales. En una ocasión
se subió a un andamio de 2 pisos y ahí voy yo para arriba y dice, espérese hermano, usted no se suba, si me caigo yo. Y tuve otro pastor que un día me dijo, súbete a limpiar las láminas allá del techo, ¿verdad? Un techo como de 3 pisos, desde ahí afuera con una escalera, y yo con miedo a las alturas, y ahí voy, me subo y apenas, pero para bajarme, mi hermano, era y luego desde ahí arriba le digo, venga, se pasó, dígame, subita, le echo la mano. No, tú límpialas, porque si me caigo, ¿quién predica? No, hombre, mi hermano, ahí ya cuando vi a este otro pastor dije, gloria a Dios por ese hombre. Mi hermano, es que de verdad, aún los pastores cuidan a sus ovejas, pero también las ovejas deben de participar, deben de aprender. Entonces, mis hermanos, todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad, os ofrece fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también. Si él puede, yo también. Lo que decía ahorita mi hermano Osvaldo. Esta persona, mi hermano, está en rebelión. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Y el tiempo que Dios marque va a ser el tiempo que yo voy a estar al frente de una obra. Y el día que tú estés al frente de una obra, mi hermano, te vas a dar cuenta que no como roncas, duermes. No como roncas, duermes. ¿Por qué, mi hermano? Porque es una responsabilidad. De verdad es una responsabilidad. Es triste, mi hermano, aún cuando se van las ovejas. Es triste, bien triste, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Al final del día cada quien va a entregar cuentas de sus decisiones. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, porque lo único que hace una oveja inmadura es huir de la responsabilidad. Entonces, mi hermano, para uno, pues es doloroso, es doloroso. Es bonito cuando tú sales, mi hermano, de una congregación, pero a servir a Dios en otra. Pero porque tú has entendido que tienes una asignatura, que tienes un llamado, no te vas porque aquí me conviene estar, porque aquí no voy a pagar renta, porque aquí esto. No, mi hermano, tú te vas porque sabes que vas a servir a Dios y te vas a ser responsable de una obra. Porque el pastor que te está tomando de aquel lado te va a poner a chambear, mi hermano. Y más si tú vienes presumiendo que tú acá con Camané, ¿verdad? A ver, como roncas duermes. Entonces, mi hermano, y de verdad, por eso, mi hermano, uno va siendo promovido. ¿Por qué? Porque estás sujeto a la autoridad y no va por la vida ofreciendo fuego extraño. Bueno, continuando en lo que estoy compartiéndoles para que estiman. En la obra de Dios, en el trabajo espiritual, todos deben servir coordinadamente. En la obra de Dios, en el trabajo espiritual, todos deben servir coordinadamente. Cuando ya termine me dicen. La coordinación es la regla. La coordinación es la regla. El individuo no es la unidad. La coordinación es la regla, el individuo no es la unidad. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón. Por lo cual tampoco estaban coordinados con Dios. Qué tremendo. Mi hermano, cuando usted vea una autoridad, vea a Dios en esa autoridad, véalo, porque Él es el representante de Dios aquí en la tierra. En las cosas espirituales, mi hermano, hay gente que trabaja en lo oculto, hay gente que trabaja en las cosas de tinieblas, y esa gente, mi hermano, cuando ve una autoridad,
saben que Él es una autoridad, porque ellos ven las cosas espirituales, que hasta se me estremece la piel. ¿Por qué, mi hermano? ¿Y cómo nosotros luego no reconocemos eso? Entonces tenemos que reconocerlo. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Diga conmigo, con la autoridad que está en mi casa, que es mi papá. Con la autoridad que está en mi casa, que es mi papá número uno. Con la autoridad que está en mi casa, que es mi mamá. Porque yo aprendo de Dios aquí para honrar a Dios, para honrar a la autoridad que me está instruyendo y por consecuencia para honrar a mi papá y a mi mamá, para honrar a mis maestros, para honrar al policía de la esquina, para honrar a mi presidente, para honrar al gobernador, para honrar a todo lo que sea autoridad, porque toda la autoridad es puesta por Dios y el que rehúsa la autoridad, rehúsa a Dios, a lo establecido por Dios. Muy bien, entonces podemos ver esto. Vamos a ver otro ejemplo, tenemos todavía tiempo. Vamos a ver el ejemplo en Números capítulo 12, del 1 al 15, la murmuración de Aarón y María. Número 12. Sí, número 12. ¿Ya puede borrar aquí mi esposa, verdad? Sí. El libro de Números capítulo 12. Versículo 1 al 15. Vamos a leerlo un versículo cada quien. Aquí vemos otro caso, mi hermano, de rebelión. Fíjese cómo los casos, cada caso es diferente. El caso del hijo de Noé fue descubrir la desnudez de su padre y contárselo a sus hermanos. En el caso de Nadab y Abiú ofrecieron algo que no se les pidió. Y en este caso, mi hermano, hablaron o murmuraron contra la autoridad. Y también el de Saúl. Ajá, también el de Saúl. Sí, ese fue otro. Bueno, lo vamos a ver. Pero ya vimos el de Adán y Eva. Entonces también ellos erraron al blanco. Bueno, voy a leer el verso 1, nos vamos por la derecha hasta concluir el verso 15. ¿Ya estamos todos ahí? Sí. Números capítulo 12, verso 1 al 15. Dice la escritura: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el temor de Jehová se encendió en ellos y fuese. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada de la
sí, María fue echada de 7 días y Apolo no pasó delante hasta que le devolvió a María. Muy bien. Miren, hermano, cuando a uno se le hace fácil hablar o murmurar contra la autoridad representativa de Dios, uno incurre o comete un error o una falta, ¿sí? Y se mete con Dios mismo. La autoridad, mi hermano, es lo que no podemos meternos con Dios. Mira, ahorita de que decía mi hermano Oswaldo, y se le será perdonado. Ya te dije, bueno, hoy para nosotros no estamos en cómo Dios trataba con su pueblo. Se nos es perdonado siempre y cuando nos arrepentimos y le damos honor a esa autoridad. Hacemos restitución con la autoridad. Si hemos hablado de la autoridad con gente, con personas, ¿saben qué? Lo que digo estuvo mal, les pido una disculpa, hablé mal de mi autoridad, porque la gente, mi hermano, inmadura se la pasa hablando, y ya cuando menos te acuerdas, el malo es uno, y uno ya propagó la murmuración, es como una pandemia, ¿verdad? Que corre. Entonces, no es tan fácil estar pasándosela así por la vida. Vemos ahí, mi hermano, en esta parte, en el 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Séfora. ¿Hija de quién? Hija de Yetro, su suegro, de Yetro, ¿verdad? Hemos estado hablando en los temas pasados de Yetro, de Moisés. ¿Qué era africana? ¿Sí, no? Pues era una mujer de color, era una mujer etíope, una etíope. Ajá. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, cuando a nosotros se nos hace hablar y cometemos ese error o esa falta, nos metemos con Dios mismo. Moisés no debió casarse con una mujer cusita, con una mujer etíope, pero era un designio o un propósito de Dios. Ahora, cuando él conoció a Séfora, todavía no estaba la ley. ¿Sí se acuerdan? Era cuando él huyó de Egipto al desierto y ellos lo cobijaron. Ellos lo cobijaron a Moisés. Entonces Moisés conoció a su mujer y de ahí están sus 2 hijos, ¿verdad? ¿Quién es? Gerson, ¿y quién más? Elíasar. Y Elíasar, ¿verdad? Entonces, mi hermano, cuando Moisés se conoce con esta mujer, vemos que fue un designio, un propósito de Dios. María, como mayor de Moisés, María era más grande que Moisés. María, como mayor, podía reprender a su hermano en base a su relación familiar, pues era su hermana mayor. Oye, ¿por qué te casas con esa mujer? Tú tenías que haberte casado con una hebrea, con una de nuestro pueblo. Entonces, ella como familiar, sí tenía la autoridad de decirle eso. Pero lo que no tenía la autoridad, mi hermano, era meterse en la otra parte. Entonces aquí vemos cómo ella comete ese error. Vamos aquí cuando María abrió su boca con Aarón, para denigrar a su hermano, se metieron con Dios directamente. ¿Cómo? Objetando, oponiéndose o poniendo oposición contra Moisés como autoridad delegada de Dios, diciendo en número 12:2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjense, mi hermano, todo comenzó con un problema familiar. Todo comenzó con un problema familiar y después se fueron
ya contra la autoridad delegada con Dios. Si esta María sí pudo haber dicho, oye Moisés, no la dejes, agarra la onda. ¿No ves que nosotros somos hebreos? ¿Qué no te la sabes? Yo estoy casado con un hebreo, yo estoy casada con un hebreo, mi hermano, tu hermano Aarón también. ¿Y tú por qué andas de más con las mujeres de otras naciones? Por ese lado estaba bien que María reprenda a Moisés, ¿verdad? Miren, hermano, en el caso nuestro, si tú tienes una autoridad en la iglesia, Dios ya te ha levantado con una posición en la iglesia, y tú cometes un error en tu casa, tu esposa te puede reprender, te puede exhortar, te puede decir, oye, compórtate, ¿verdad? No hagas eso. Pero mi hermano, ya cuando empieza a hablar ahora esta persona contra la autoridad delegada por Dios, ahí ya empieza a tener problemas, ¿sí? Porque de una cosa se fueron a otra. Entonces, ellos ya no solamente dijeron de Moisés, porque se había metido con esta mujer, sino ahora decían, solamente a Dios le habla Moisés. O sea, ¿y por qué no me habla a mí? Si yo también sé predicar, si yo también sé orar, si yo también sé dirigir, yo tengo muchos talentos, yo tengo muchos dones, yo esto, yo lo otro. Nada más que se les olvidó que ellos no eran la autoridad delegada por Dios. Entonces, mis hermanos, podemos caer en un error así. Miren, mi hermano, uno cae en un error así por la envidia. Por envidia. Uno cae en un error así porque nunca había sido reconocido. Y ahora queda reconocido porque María y Aarón eran brazos derechos de Moisés. No eran, ellos también eran autoridades, pero no eran esa autoridad, porque Dios hablaba cara a cara con Moisés. Él tenía ese privilegio, mi hermano. Él era el siervo que Dios había escogido. Entonces él tenía, delante de Dios los tres eran iguales, pero para Dios Moisés tenía una posición diferente. Él era el líder. Una función diferente, perdón. Él era el líder. Entonces ellos objetaron, se opusieron contra Moisés, contra la autoridad delegada de Dios, y empiezan a decir, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y vemos cómo todo comenzó, ya lo dije, por un problema familiar, y ellos se dejaron llevar por un fundamento natural, y concibieron en su corazón rebeldía. Empezaron a guardar y mezclaron las cosas. Y tenemos que tener cuidado. Si un día, mi hermano, tu esposo te hace enojar, pero él es una autoridad aquí en la iglesia, no digas, uy, sí, pues así le deberías hacer en la casa. Así como aquí se siente muy acá, ¿verdad? Así se debería de comportar en la casa. Allá en la casa, tú como esposa o tú como esposa le puedes reprender, pero aquí en la obra ya no. Porque aquí en la obra, mi hermano, estás hablando contra tu autoridad. Por ejemplo, si mi esposa me empieza a hablar contra mí, ¿sí? Mi esposa, mi hermano, puede decir, yo conozco más de Dios que todos, ¿vale? Yo tengo más talentos que tú. Yo soy un Aarón, por eso un Moisés. Yo sí sé hablar. Entonces ahí, mi hermano, ya se está metiendo en un problema con Dios. Muy bien. Bueno. Que tengamos mucho cuidado en no revolver, porque a veces los problemas domésticos los traemos a la congregación y terminamos decepcionándonos, ¿verdad? Saber diferenciar lo que dice mi esposo, no solo como esposas o entre el matrimonio, aún los hijos. Los hijos pueden en su conciencia decir lo que decía él, ay, mi mamá, no, hombre, ahí sí canta, ahí sí lava los trastes, ahí sí anda barriendo, y en la casa. Tengan cuidado porque el trabajo de Dios es independiente. Y como dice el pastor, en la casa, pues sí, puedes comentarlo, oye, ma, ¿por qué no haces también eso aquí? Y yo creo que eso
nos puede como mamás, diríamos, híjoles, es cierto, como papás, pero que no revolvamos, porque cuando revolvemos asuntos familiares con la obra de Dios, echamos a perder y no fluye, lo que estábamos viendo hace ratito, no fluye la manifestación de Dios ni en la congregación ni en nuestra casa, y lo estamos limitando. Así es. Estorbamos. Miren, mi hermano, estos casos del Antiguo Testamento siguen siendo palabra de Dios. Y Dios los tiene allí, mi hermano, para nosotros, ¿Por qué? Porque yo puedo caer en esos errores. La murmuración es bien terrible. Empieza por algo pequeño y termina por algo grande. Dejamos de honrar a la autoridad. ¿Sí? Dejamos de honrar a la autoridad. Número uno, mi hermano, podemos exhortar a nuestra autoridad, pero no podemos deshonrarla murmurando ya de su autoridad delegada por Dios. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. Jamás, mi hermano, despreciemos el vaso escogido de Dios. Jamás lo despreciemos. En el verso 10 dice la Escritura, vamos al verso 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba, ¿qué? Leprosa. Eso es una consecuencia de deshonrar a la autoridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Y yo te pregunto a ti, ¿qué será mejor? ¿Será mejor ser pusita o será mejor ser leprosa? ¿Será mejor ser pusita o será mejor ser leprosa? Ellos empezaron por ahí y terminaron despreciando la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Empezaron por ahí, ¿verdad? Entonces mejor ni se hubieran metido ahí. O más bien estaban buscando un pretexto para decir, nada más solamente por Moisés habla Dios, ¿y por qué no habla por mí? Entonces aquí, ¿qué consecuencias o resultados trae a la iglesia la rebelión o la murmuración? Fíjese, mi hermano, escuche bien, ¿qué resultados trae o qué consecuencias trae a la iglesia la rebelión o la murmuración? Vemos ahí en el verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo. La nube se apartó del tabernáculo. La murmuración entre líderes hace que se vaya la gloria de Dios, mi hermano. La murmuración entre líderes hace que se vaya la gloria de Dios. Mire, mi hermano, ahora me voy a meter aquí. La murmuración entre líderes. Ya no te vayas con el pastor o con Moisés. La murmuración entre líderes. Ahorita, mi hermano, no hemos crecido como iglesia, pero tú eres un líder, tú eres un líder, tú eres un líder. Cuando tú hablas de liderazgo de tu hermano, estás hablando de Dios. Y eso, mi hermano, hace que la gloria de Dios se vaya de la iglesia. Cuando tú menosprecias a tu hermano, porque a lo mejor tú tienes un talento o estás más desarrollado que ese líder, mi hermano, tenemos que vernos como un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Todos estamos en un proceso de formación. Puede llegar el día de mañana gente muy capacitada aquí, hermano, muy capacitada, que también va a estar a prueba, nos tiene que conocer, tiene que entrar y formarle, que vean de qué es lo que enseñamos en esta iglesia. Pero si esa persona empieza a crecer, empieza a servir, empieza a hacer cosas que a lo mejor tú no, ya te has estancado y no has querido hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar estancada o vamos a dejar que siga fluyendo? A lo mejor es una persona que trae un llamado, ¿sí? Entonces, mi hermano, yo no puedo hablar y decir, pues yo llegué primero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Al contrario, mi hermano, tenemos que hablar bien de ese líder, de esa persona. Ahora puede ser una persona que llegue nueva y que vaya creciendo en la obra de Dios, ¿verdad? Miren, mi hermano, yo respeto que a lo mejor por cuestiones de tu trabajo hay cosas que tú no puedas hacer o venir a hacer a la iglesia,
y yo respeto eso, yo honro eso. Yo veo que tú estás en un proceso, pero otros que sí pueden y pueden dar más aún, tenemos que darlo, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo cuando murmuramos entre líderes, la gloria de Dios se va de la iglesia. Y vemos en el verso 9, mi hermano, regresamos al verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Fíjese, mi hermano, la ira de Jehová se encendió contra Aarón y contra María por haber hablado mal de su autoridad. Y en el verso 15, vemos aquí, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjese, mi hermano, hay una consecuencia. Número 1, la ira de Dios. Número 2, la gloria de Dios se va. Y número 3, mi hermano, María fue echada por 7 días. La murmuración hace que se detenga la obra de Dios. La murmuración hace que se detenga la obra de Dios y no avanzamos, no llegamos. Entonces, uno como autoridad, ¿qué tiene que hacer, mi hermano? ¿Sabes qué hizo Moisés? Empezó a interceder por su hermana María. Señor, ten misericordia de ella, sánala de su lepra, sánala de su murmuración, pon un carbón encendido que le queme los labios para que no hable, no sea tan chismosa. Porque la gloria de Dios se va, a todos nos afecta a mi familia, afecta a la obra. Ajá. Mi hermano, ¿tú crees que esto no más te afecta a ti o me afecta a mí? Afecta a toda la familia, afecta a toda la obra, porque delante de Dios, mi hermano, Él está viendo, y por eso estamos aprendiendo hoy esta parte. Entonces, hay iglesias que tienen años esperando a María. Hay iglesias que tienen años esperando a María. Hay iglesias, mi hermano, que no prosperan. Podrá haber mucha gente, pero nada más están entreteniendo. Hay iglesias grandes, mi hermano, donde la gente nada más está entretenida, o está en un letargo espiritual, donde no avanzan. Son personas que nada más se congregan por congregarse cada domingo, pero no hay un resultado más allá de su vida. ¿Por qué, mi hermano? Por ese tipo de cosas. Entonces, tengamos cuidado con las Marías castigadas. También yo veo aquí la importancia de estar bajo autoridad. Fíjense que la autoridad, es decir, Moisés, intervino por él, intercede por ella. Y a veces para nosotros puede ser fácil, otra vez como un hijo, decir, ay, me voy de la casa. No, es que mis papás estos no me entienden, mi pastor no me entiende, yo me voy. Total, ¿a poco Dios no me va a poder instruir a mí? No, pues sí, pero allá afuera, mientras te decides a dónde entras, si te vas a ir a que te adopten en otra casa, si te vas a ir a otra congregación, si te vas a ir a otro trabajo, estás expuesto. Y entonces esta lepra espiritual llega a nuestra vida con todo. ¿Qué es nuestro trabajo como Moisés? Señor, ten misericordia. Y vamos a esperar a que fulano encuentre una congregación, encuentre un hogar, encuentre una casa, encuentre un trabajo. Ya está bien esa, ok, gracias, Señor, ya. Pero este es un acto de misericordia, que a veces la gente no nos damos cuenta, los hijos no se dan cuenta. Y tenemos en poco lo que hace la autoridad, lo que hacen los papás, lo que hace el pastor, lo que hace el patrón, lo tenemos en poco. Sí, pero la realidad aquí vemos cómo Moisés representa dignamente una autoridad delegada y está intercediendo hasta que continúe la obra otra vez. Mi hermano, Dios tuvo misericordia de María, no la consumió. Fíjate, no fue el mismo resultado para Aarón, ¿te das cuenta? Fue más para María como mayor, porque ella era la mayor. Ella fue como Eva, que incitó a su hermano Aarón. Mira, ¿a poco? O sea, ¿qué onda con este brother? O sea, nada más por él habla Dios. Y mi hermano, cuando esta María fue echada
del campamento, la obra se para. Y vemos que ¿a dónde iba el pueblo? ¿A dónde iba? ¿Cuál era su meta? Canaán. Mi hermano, nosotros vamos a la Canaán celestial. Y mi hermano, no podemos llegar si yo tengo algo en contra de mi autoridad. Si yo tengo algo, mi hermano, yo creo que estos temas son para ponernos a cuentas número uno con Dios y para ponernos a cuentas con la autoridad. Si yo te he ofendido, yo te pido perdón. Yo te pido perdón. El deseo de mi corazón es que tú llegues a Canaán. Es que tú llegues a la presencia de Dios con 10, con 11, ¿verdad? Que tú llegues a la presencia de Dios. Dice en el verso 16, después el pueblo partió, ya cuando María regresó. ¿Partió hacia dónde? De Acerot, y acamparon en el desierto de Parán. Allí van avanzando. Mi hermano, tú y yo no podemos ser de tropiezo en la obra de Dios, en el propósito de Dios, porque Dios, no importa el tiempo que pase, pero Dios Él es el mejor encargado en perfeccionarnos, y nos puede doler aún más. Mejor, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esa lepra. ¿Qué puede ser una lepra? ¿Qué puede ser una lepra, mi hermano? No es una lepra literal del cuerpo. Una lepra, ¿qué puede ser? Económica. Algo económico. Una enfermedad. Problemas con la familia. ¿Sí? Cosas, mi hermano, que se nos pierde dinero, que no avanzamos, no prosperamos, con los hijos. Mi hermano, de verdad, tenemos que tener mucho cuidado. En el caso de Aarón, sus hijos. Mi hermano, tú y yo tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Hijos, obedezcan todo lo que les dicen sus papás, todo, porque ustedes van a ser prosperados y bendecidos, porque esto agrada a Dios. Muy bien, bueno, vamos a terminar este tiempo. Vamos a hacer una oración, mi hermano, de agradecimiento. Bendito y amado Dios, en esta hora le damos muchas gracias, papito hermoso, porque ciertamente estos temas, lo que usted ha legado en su escritura, estos ejemplos de rebelión, nos hablan hoy a nosotros, Padre. Estamos en un proceso de transformación, donde hoy nosotros queremos manifestar esa nueva criatura, que lo que somos en Cristo Jesús, Padre. Quitamos de nuestra vida toda rebelión, quitamos de nuestra vida toda murmuración, quitamos de nuestra vida todo aquello que yo quiera hacer voluntariamente, sin pedir consejo o sin pedir a la autoridad delegada si lo puedo hacer o no. Señor, ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Obra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo declaro que esta iglesia es una iglesia que se está llenando de entendimiento para hacer su voluntad y ser obedientes, Padre, cada día más. Donde esta iglesia es una plataforma para otros que vienen perdidos, sin esperanza y sin Dios, Padre. Yo sé que usted va a hacer cosas grandes y poderosas, porque ya lo está haciendo en el corazón de sus hijos. Ellos están aprendiendo como hijos nuevos, como hijos adoptados en Cristo, Padre, y están aprendiendo hoy su voluntad. Señor, ayúdanos, Padre, a ser ejemplo para ellos. Que ellos vean en nosotros a Cristo siempre, Padre. Que ellos vean un ejemplo a seguir y que ellos sean imitadores, como hoy nosotros somos imitadoras de Cristo, Padre. Bendice tu iglesia Nueva Visión y usted reciba el honor y la gloria. Amén, Señor. Amén. Bueno, nos despedimos de este tiempo. Nos vemos el día viernes platicando con papá. Bendiciones.